Bien, vamos a continuar. Hallar la corriente I sub A, encontrando las resistencias equivalentes de las dos subredes o subredes, ¿no? Subredes, ¿no? Subred 1, subred 2. Hallar después B sub 0, ¿no? Usando el teorema de la sustitución. Bien, hay que observar que podemos usar algunas cosas del problema anterior. Por ejemplo, no hace falta aquí decir que la resistencia equivalente de la subred 1 será 1 en paralelo con 2, que sería 2 tercios, y la resistencia equivalente de la subred 2 va a ser todo esto de acá, que ya lo hemos hecho aquí. Vamos a tomarlo directamente, ¿no? Por ejemplo, aquí 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Es lo mismo de acá, visto desde acá. 1, 1, vamos a ponerlo así. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces vamos a tomar directamente que la resistencia equivalente es 5 octavos, ¿no? Entonces vamos a reusar algunas cosas. Resistencia equivalente de la subred 2 es 5 octavos. El circuito quedará así. Acá tenemos 2 tercios, acá tenemos menos más 31, acá tenemos I sub A, y aquí tenemos 5 octavos. Bien, podemos hallar I sub A, ya que tenemos la fuente de tensión y un par de resistencias. No nos va a ser tan difícil. I sub A sería la tensión, ¿no? Va así, en sentido horario, sería 31 positivo. Abajo sería 5 octavos más 2 tercios. Nos quedaría 24 amperios. Bien, 24 amperios que llegan acá. Hay que notar también que esta de aquí es la resistencia equivalente de la subred 2. Por lo tanto, esta corriente que hemos hallado así, que está circulando así en este circuito resultante, es la corriente que está entrando acá. Por lo tanto, si ya sabemos cuánto es la corriente que está entrando hacia acá, que es 24 amperios, podemos aplicar el teorema de la sustitución, pero con fuente de corriente. Entonces, con I sub A igual a 24, aplicamos el teorema de la sustitución. Bien, sería entonces una fuente de corriente que está entrando hacia acá, ¿no? Sería, en el fondo sería esto. En el fondo sería esto, ¿no? Fuente que está entrando sería así. I sub A, acá 1 y por acá lo que venga, ¿no? Igual acá estaría 2, acá estaría 1 y por acá, ¿no?, vendría la otra fuente de corriente hacia acá. I sub A vendría hacia acá, ya que esta corriente I sub A entra a lo largo de toda la red y sale, ¿no? Sale y va a entrar hacia acá. Por eso yo me estoy asegurando que la dirección de la fuente sea hacia acá. Bien, me interesa solo esta parte de acá porque aquí está la incógnita. Entonces, aplicamos teorema de la sustitución. Acá está la corriente, lo transformamos en una fuente de corriente, 24 amperios. Este es 1, este es 1, este es 1, este es 1 y por acá está más o menos B0.
Aquí este es el tipo de problema que nuevamente vamos a aplicar repetidas veces el teorema de la sustitución. Entonces lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, acá hacia allá, calcular una resistencia equivalente 1, por ejemplo, resistencia equivalente X, vamos a ponerle, ¿no? Y la vamos a poner en paralelo con 1. Vamos a hallar la corriente que pase por dicha resistencia equivalente y de ahí volvemos a aplicar el teorema de la sustitución y así va a ir. Entonces la resistencia equivalente X sería igual a, por ejemplo, estas dos están en serie, 2 en paralelo con 1, no, 2 en paralelo con 1 y todo esto más 1. Y esto era algo que ya habíamos calculado aquí, ¿no? A ver, vamos a arreglar esto. 1, 1, 1, 1, estaríamos acá. 1, 1, 1, 1. 2 tercios más 1 sería 5 tercios. Entonces, acá está 1, 1, 1, 1. Acá está 1, 1, 1, 1. Entonces sería 5 tercios. Vamos a tomar entonces lo que ya habíamos usado. Vamos a reutilizarlo, 5 tercios ohm. Entonces nos quedará algo así. El circuito quedará $24 aquí, 1, 5 tercios. Entonces nosotros vamos a hallar por aquí la corriente, ¿no? Y lo vamos a llamar I sub B. Y vamos a aplicar entonces por divisor de corriente I sub B sería, vamos a trabajar con conductancias, acá sería la resistencia o la conductancia en este caso por donde pasa I sub B, que sería 3/5 sobre la suma de conductancias, 3/5 más 1, todo esto por 24, esto será igual a 9 amperios. Bien, hay que tomar en consideración que hemos hallado, sería bueno comentar esto. Nosotros hemos hallado la corriente I sub B que pasa por esta resistencia equivalente que está hacia acá. Entonces hay que tomar en cuenta que esto es así, 24 amperios, este es 1 y por acá viene una red, como ahí hemos puesto X, entonces red X. Entonces en verdad la corriente que hemos hallado es I sub B viene por acá y viene así, entrando hacia acá, ¿no? Entonces aplicamos aplicando con I sub B, aplicamos el teorema de la sustitución. Entonces hemos hallado I sub B, como digo, ya conocemos cuánto es I sub B, y si aplicamos el teorema de la sustitución acá, ya sabemos esta corriente y aplicamos el teorema de la sustitución, nos quedará así: I sub B que entra a la red X, ¿no? Y por acá obviamente, ¿no?, I sub B y la otra red. Nos importa solo esto. Entonces, aplicando el teorema de la sustitución, nos quedará algo así.
9 amperios, 1, 1, 1, más menos V sub 0. Si nosotros nos damos cuenta, tal como ya lo habíamos conversado aquí, solo nos importa saber qué corriente pasa por acá. Entonces tengo una fuente de corriente en serie con una resistencia y quiero saber la corriente que pasa por aquí, aplicamos esto. En realidad no nos va a importar la resistencia si es que queremos saber la fuente que está si es que queremos saber la corriente que está entrando a X. Por lo tanto, no nos interesa la resistencia y la podemos quitar. Nos quedaría algo así. Entonces, para efectos de saber la corriente, ya hemos dicho que cuando se quiere hallar la tensión aquí, no podemos hallarlo aquí, sino desde aquí. Entonces, por acá ponemos esto. El circuito equivalente será entonces ya sabemos que 9 entra por aquí, no nos importa la resistencia, ¿no? Ya que solo estamos interesados en la corriente. Para dicho efecto solo nos importa esto: 9, 1, 1, 1 y acá está V sub 0. Bien, para saber V sub 0 tenemos otro camino, ¿no? Podemos, por ejemplo, hallar una transformación de fuente aquí y después nos va a quedar una fuente de tensión y una resistencia en serie y podemos aplicar, ¿no? Vamos a aplicar una malla y hallamos V sub 0. O de lo contrario, por ejemplo, nos quedará algo así. Y podemos hallar la corriente que pasa por aquí mediante un divisor de corrientes. Sabiendo esta corriente, es la corriente que pasa por acá, hallamos el V sub 0. Entonces por aquí I sub 0 por divisor de corriente I sub 0 trabajamos con conductancias, ¿no? Entonces I sub 0 es la conductancia por donde pasa la corriente que quiero, que sería 1/2 sobre la suma de conductancias, 1 más 1/2 por la fuente de corriente que está entrando, sería 9. Todo esto es igual a 3 amperios. Entonces ya sabemos qué corriente pasa por acá, que es la misma que pasa por aquí. Entonces V sub 0 es igual a 1 por I sub 0. Esto es 1 por 3. Entonces V sub 0 es igual a 3 voltios. Esto sería nuestra respuesta. Hay que notar, ya que este es 5. Debemos de notar entonces que hemos aplicado sucesivas veces el teorema de la sustitución, pero con corriente, ¿de acuerdo? Ahora, se pudo trabajar este circuito con aplicando teorema de la sustitución con fuente de tensión. Sí, hubiésemos procedido desde aquí. Por ejemplo, tenemos el I sub A, que es 24, ¿no? Entonces podemos hallar, acá está la corriente I sub A. Vamos acá, simplemente voy a dar una idea. Tenemos esta corriente, tenemos 5 octavos, por acá viene a otra parte. Podemos hallar esta tensión de acá, por ejemplo V sub A, llamémosle. Entonces V sub A sería I sub A por 5 octavos, es decir, 24 por 5 octavos, octava 1, octava 3, sería 15 voltios. V sub A tendríamos que es igual a
claro, 15 voltios, ¿no? 15 voltios hay acá. Estos 15 voltios que hay acá, en realidad hay acá. Entonces el circuito, si aplicamos, ya sabiendo B sub A, podemos aplicar con B sub A igual a 15 voltios, aplicamos teorema de la sustitución. Nos quedará así. Vamos más acá. Más menos 15. Por acá el 1. 1. 1. 1. 1 más menos B sub 0. Para efectos, o sea, solo nos ocupamos de esta parte de acá, ¿no? Sustituimos acá porque es la parte que nos interesa, ya que aquí está la que queremos, el B sub 0. Para efectos de hallar tensión, nosotros sabemos que entre este punto y este punto también hay 15 voltios, ¿no? Lo que habíamos visto en buena cuenta aquí. Fuente de tensión en paralelo con resistencia. Si queremos la tensión entre X y Y, no nos interesa la resistencia, es como si tuviéramos esto acá. Si nos interesa la resistencia, si es que quisiéramos hallar la corriente que pasa por esta fuente de tensión. No lo podemos calcular de acá, lo calculamos de acá. Bien, entonces, en realidad no nos importa, nos quedaría así. Más menos 15, por acá 1, por acá 1, por acá 1, por acá 1 y listo. De aquí nuevamente podemos escoger varios caminos, ¿no? Podemos escoger un par de mallas por acá, o podemos, por ejemplo, también hacer transformación de fuentes aquí hasta llegar hasta acá. O de nuevo, teorema de la sustitución, partimos por acá, hallamos una resistencia equivalente de acá, en paralelo con 1, hallamos una tensión, por ejemplo, B sub B, ¿no? Y con esa B sub B hallada, volvemos por divisor de tensión, volvemos a este circuito de acá, B sub B, 1, 1, 1, más menos B sub 0. Como queremos, vamos a trabajar con tensiones, no nos importa esta resistencia, volvemos a este caso. Entonces nos quedaremos con este circuito de acá. Y ahí hallaremos B sub 0. No tan igual como lo hicimos en el problema anterior, ¿no? En el problema anterior, en este problema de aquí, fuimos aplicando repetidas veces teorema de la sustitución con fuente de tensión, ¿no? Entonces, esa sería otra forma de hacer este problema de acá. Aquí hemos aplicado por primera vez el concepto de teorema de la sustitución con fuente de corriente. Bien. Bien, vamos a continuar con este último problema, hallar la tensión B en Bx, ¿no? Usando el teorema de la sustitución. La parte A vamos a sustituir con fuente de tensión y la parte B con fuente de corriente. Y la sugerencia que se nos da es dividir el circuito alrededor de BAB. Bien, entonces vamos a atacar la parte A. Dentro de lo que hemos visto hasta ahora, se supone que alrededor de esta tensión hacia acá tendremos la subred, por ejemplo, no sé, 2, ¿no? Y hacia acá tendremos la subred, por ejemplo, 1. Calculábamos la resistencia equivalente de la subred de acá, la poníamos para acá, la colocábamos hacia acá, calculábamos el B sub A, ¿no? Y con este B sub A calculado lo transformábamos entre comillas en fuente de tensión, aplicando el teorema de la sustitución, y lo regresábamos acá para hallar esto. Pero eso fue lo que hicimos, por ejemplo, aquí, ¿no? En el primer problema hallamos la resistencia equivalente de esto, lo colocamos aquí, hallamos la tensión B sub 2, usamos el teorema de la sustitución para regresar con ese B sub 2 hacia acá y calcular B sub 0. Solo que en este problema siempre veíamos hacia allá como mirábamos solo resistencias equivalentes, no había fuente de tensión. Aquí ya es diferente, ¿no? Y esa es la novedad de este problema, muy simple por supuesto. Aquí hay dos resistencias, pero acá hay una fuente de tensión.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular, bueno, acá sería calculando el equivalente Thevenin, el circuito equivalente Thevenin de la subred 2. Es decir, vamos a ver algo así. Acá es 3 más menos BAB. Acá sería, no, bueno, no sería en realidad BAB, sino porque BAB es de todo el circuito. Si solamente vamos a calcular el Thevenin de acá, entonces vamos a abrir, como dice el teorema de Thevenin, vamos a abrir esta parte y nos vamos a quedar con esta de acá. 2 más menos 1 voltio. Acá vamos a aplicar varios conceptos. Uno de ellos es el Thevenin. Esto sería el voltaje de Thevenin entre este y este punto, que no es igual al VAB nuevamente, porque el VAB se debe a todo este circuito. Vamos a calcular el Thevenin solamente debido a esta parte del circuito. Entonces lo aislamos de la parte de aquí, lo quitamos, esta parte de aquí lo quitamos, lo abrimos, como dice el teorema de Thevenin. Entonces voltaje de Thevenin sería igual a la resistencia donde se quiere ese voltaje, 3 sobre la suma de estas dos resistencias por 1. Esto sería 3/5 volt. Y la resistencia equivalente Thevenin, que la vamos a ver hacia allá, sería con red muerta. Entonces no hay ninguna fuente dependiente, hay solo una fuente independiente. Esta se cortocircuita, entonces nos queda 3 en paralelo con 2. 3 en paralelo con 2, que en buena cuenta es 6/5 ohm. Listo. ¿Para qué necesitamos el equivalente de aquí? ¿No? Dado que lo hemos calculado, a partir del equivalente de aquí recién vamos a poder calcular la tensión VAB. Entonces no tendríamos esto. ¿Cómo le pondríamos? Colocando el circuito equivalente Thevenin al circuito principal. O sea, aquí. Todo esto ya lo hemos simplificado a un circuito Thevenin. Entonces nos quedaría algo así. Más menos 3 voltios. Acá 2. Acá más menos VAB, que no es lo mismo que el voltaje Thevenin. Ya hemos indicado por qué. Y acá quedaría hacia acá quedaría el circuito equivalente Thevenin. Acá estaría 6/5 y acá estaría el voltaje Thevenin, ¿no? Más menos 3/5. Entonces hacia acá sería el equivalente de Thevenin. Bien, ahora sí recién podemos hallar VAB. Hallando VAB podemos aplicar el teorema de la sustitución. La tensión allá la convertimos en fuente de tensión y lo colocamos acá en el circuito principal, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la tensión VAB? Por ejemplo, aplicamos una malla alrededor de todo esto de acá y vamos a hacer que se llame entonces malla y malla y sería 3 más menos 2 por i más menos 6/5 por i más menos 3/5 igual a 0. Entonces
y es igual a 3 menos 3 quintos sobre 2 más 6 quintos. Esto es igual a 3 cuartos amperes. Vamos a colocar por aquí y es igual a 3 cuartos amperes. Bien, esto hasta nos va a servir para la parte B. Vamos a dejar así. Con el I hallado ya podemos calcular B a B. Entonces B a B sería la tensión acá más la tensión acá. Como la corriente viene así, entonces sería más menos resistencia 2 por corriente I. Entonces, esto de acá va a venir así. La corriente viene así, entonces esto es más menos. B a B es menos esto, la tensión aquí, más 3 voltios. Es decir, B a B 3 menos 2 por I. En buena cuenta es 3 menos 2 por 3 cuartos. B a B es igual a mitad, 3 medios, 1.5 voltios. Listo. Entonces ya tenemos B a B, es decir, recién tenemos esta tensión. Entonces, por lo tanto, con B a B conocido, aplicamos teorema de la sustitución acá. Bueno, entonces vamos para acá. Con B a B encontrado o calculado, aplicamos teorema de la sustitución en el circuito principal. De página 6. Bien, entonces con BA igual a 1.5 ya hallamos la tensión BA. Ahora la transformamos en una fuente de tensión, ¿no?, mediante el teorema de sustitución, y nos quedará algo así. Aquí está BAB igual a 1.5. Por acá viene 3. Por acá viene 2. Por acá viene más menos 1 voltio. Y acá está más menos Bx, la incógnita. Por lo tanto, Bx fácilmente podemos hallarlo a partir de acá, ya que Bx va a ser esta tensión de acá, esta tensión que es la misma de acá. Escribimos acá es más menos 1.5 menos esta tensión de aquí. Entonces del circuito Bx será igual a PAB menos PAB de este punto menos 1 voltio. O sea, 1.5 menos 1, 0.5 voltios. Entonces ya tenemos nuestra tensión pedida. Ahora, la parte B del problema, la parte B nos pide calcular Bx con empleando la sustitución, ¿no?, teorema de la sustitución, sustituyendo con fuente de corriente. Entonces, bien, vamos a empezar eso desde acá, desde esta parte del circuito, ¿no? Pero tenemos que comentar algo. Esta parte de acá corresponde al circuito equivalente Thevenin de acá. Entonces, calculamos el equivalente Thevenin, lo pusimos acá. Esto venía de la parte principal del circuito, o sea, del circuito principal. Esto es el circuito principal. Esto lo estamos colocando igual aquí. Ahora, de todo esto hemos calculado el equivalente Thevenin y lo hemos colocado aquí y hemos hallado, y a partir de este circuito resultante, ¿no?, equivalente y una parte del circuito principal, hemos calculado la corriente y hemos calculado la tensión BAB.
Bien, esta corriente es la que nos va a ayudar para posteriormente aplicar la sustitución con fuente de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Es bueno comentarlo. Del circuito principal, nosotros hemos hallado un circuito equivalente, ¿no? Tal como lo acabo de mencionar. 2. Aquí la resistencia Thevenin. Aquí el voltaje más menos voltaje Thevenin. Y aquí más menos 3 voltios. Aquí está VAB. Hemos calculado la corriente a lo largo de toda esta malla de aquí, de todo este lazo. Hemos calculado, por lo tanto, la corriente I. Ahora, ¿qué relación tiene esta corriente con este circuito, con todo este circuito? Hay que observar lo siguiente, hay que ser cuidadoso y detallado. Esta corriente que pasa por este lazo pasa por la fuente de 3 voltios y la resistencia de 2 ohmios, que está acá. Y también pasa por esta resistencia Thevenin y por este voltaje Thevenin, que no es lo mismo que acá. No es lo mismo, ya que esto de acá corresponde al equivalente Thevenin de acá. Entonces, esta corriente I que hemos calculado aquí, si la queremos regresar o si la queremos colocar en el circuito principal, en todo este circuito, esta corriente I solo corresponde a esta parte de aquí. Dado que lo de acá es un circuito equivalente y esta corriente I pasa por este circuito equivalente que no es lo mismo de acá. Pero también pasa esta corriente I por 3 voltios, la fuente de 3 voltios, la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Que es esta parte de aquí también. Entonces, la corriente I que hemos hallado acá en el circuito principal corresponde solamente a esta parte de aquí. Atraviesa solamente esta parte. Bien, entonces a partir de aquí, si ya conocemos esta corriente, podemos aplicar, como esta corriente I entra a este nodo, podemos aplicar el teorema de la sustitución. Así. 3, 2 y por acá 1. Hacia acá está el teorema de la sustitución, porque como ya sabemos la corriente I, esta corriente conocida la sustituimos por una fuente de corriente. Entonces vamos hacia acá, la parte de B. Entonces es con fuente de corriente o empleando fuente de corriente entonces conociendo I y coma de la parte A aplicamos teorema de la sustitución en el circuito principal, tal como lo hemos comentado aquí. No vamos a colocar también esta parte del circuito poniéndole la fuente, ¿no? Lo cual sería algo así, ¿no? Por ejemplo, sería 2, aquí sería algo así, y acá sería más menos 3 voltios. Y por esta parte sería así, y 3, 2, más menos 1, más menos bx. Nos quedaría todo nos quedaría así, ¿no? En realidad lo que nos importa es esta parte de acá, ¿no? Porque acá está la variable que queremos. Bien, entonces la corriente valía 3 cuartos de ampere, o bueno, 3 cuartos ampere. Entonces, esto casi torció. Ya, ahora sí, nos quedaría así, ¿no? Viene de acá,
3 cuartos, 3 ohmios, 2 más menos 1 voltio más menos Bx. Bien, lo que podemos aplicar aquí, por ejemplo, es hacia allá una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces voltaje será resistencia por corriente 9 cuartos con tensión más menos, ¿no? Porque la punta de la flecha está arriba, más menos, en serie con la resistencia de 3. Hasta aquí hemos aplicado la transformación y acá quedaría la otra parte del circuito, más menos Bx, acá es 2 más menos 1 voltio. Entonces, acá hay dos fuentes en serie, ¿no? Más menos 9 cuartos, menos más 1. Entonces, simplificando, nos quedará algo así. O por acá podemos redibujar el circuito para que se note bien. Más menos 9 cuartos, menos más 1. Por acá estaría 3. Por acá estaría 2 más menos Bx. Entonces vamos a simplificar. Dos fuentes de tensión en serie, nos quedaría 9 cuartos menos 1, 5 cuartos. El circuito quedará más menos 5 cuartos. Acá está 2 ohmios, acá está más menos Bx, acá está 3. Nos queda así. Entonces Bx ya lo podemos calcular fácilmente por divisor de tensión. Bx es igual a la resistencia donde quiero hallar la tensión, que es 2, sobre la suma de resistencias en serie, 2 más 3. Todo esto por la fuente de tensión, 5 cuartos. 5 se va con 5, aquí quedaría un medio. Ay, se movió. Y esto entonces nos quedaría Bx es igual a 0.5 voltios. Bien. Nos queda lo mismo que habiendo empleado, ¿no?, la fuente de tensión. Es necesario comentar lo siguiente muy brevemente. En este circuito hay que notar que hemos aplicado teorema de Thevenin y teorema de la sustitución también, ¿no? Hemos aplicado los dos. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, cuando desde el primer problema que hemos empezado, identificábamos las redes, ¿no?, a partir de donde íbamos a dividir la red principal o el circuito principal, y a partir de ahí calculábamos una resistencia equivalente, ¿no? Lo poníamos en paralelo con esta resistencia de salida de la red 1, calculábamos una tensión, ¿no?, y esa tensión, por teorema de la sustitución, lo colocábamos como una fuente a la entrada de la subred 2 y ahí calculábamos, por ejemplo, el B sub 0. Lo mismo para los otros problemas. En este caso, ya no se ha hecho así debido a que acá hay una fuente de tensión. Si hay una fuente de tensión, el equivalente de todo esto no es simplemente una resistencia, sino va a ser un equivalente Thevenin, tal como lo hemos hallado aquí. Calculamos la tensión B a B, ¿no?, y lo ponemos aquí, esa tensión, como fuente de tensión, ¿no?, empleando el teorema de la sustitución, y de ahí hallamos lo que necesitamos, ¿no?, tanto en su versión de tensión como el teorema de la sustitución en la versión de fuente de corriente.
Bien, este es un ejemplo entonces donde se aplican las dos cosas, teorema de Thevenin y teorema de la sustitución. Eso sería todo.